El cannabis no es solo una planta, es un espejo, y la mayoría de las personas están fallando la prueba sin siquiera darse cuenta. No se trata de medicina, ni de recreación, ni de un simple escape. Tampoco es un enemigo ni un pecado moderno. El cannabis es mucho más antiguo y profundo que cualquier etiqueta que la sociedad le haya impuesto. Su verdadero poder no está en lo que hace contigo por sí mismo, sino en lo que revela de ti. Amplifica lo que ya existe en tu interior, tus miedos, tus bloqueos, tus sombras y también tu claridad, tu creatividad y tu potencial más auténtico. Hoy en día lo vemos en las tiendas, en los anuncios, en el consumo casual de quienes buscan relajarse o evadir la rutina. Pero eso es solo la superficie. Lo que muchos llaman experiencia con cannabis es, en realidad, un reflejo incompleto, un destello sin contexto, un poder sin dirección. Cuando lo usamos sin intención, sin preparación, sin respeto, el cannabis puede mostrarnos ansiedad, confusión, paranoia o simplemente nada, un vacío que nos deja más perdidos que antes. Sin embargo, si se entiende como lo que realmente es, aquel maestro silencioso que revela lo que somos, entonces su consumo deja de ser trivial. Se convierte en un camino de autoconocimiento, un catalizador para la introspección y la transformación personal. Pero para recorrer ese camino se necesita algo más que inhalar humo o encender un porro. Se necesita preparación, conciencia y reverencia. En este video vamos a explorar cómo el cannabis ha sido utilizado a lo largo de la historia por culturas espirituales, cómo refleja nuestra psique interna y por qué el verdadero crecimiento no depende de la planta, sino de lo que hacemos con las lecciones que nos ofrece. Si estás dispuesto a mirar tu mundo interno de frente, sin filtros, sin excusas, este contenido es para ti. Prepárate. Lo que aprenderás no es un manual para el entretenimiento, sino una guía para el despertar y la integración. Porque el cannabis no cambia quién eres, solo te muestra quién ya eres. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad de exploración y conciencia. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna guía, reflexión o descubrimiento que te ayude a entender mejor tu mundo interno y aprovechar todo el potencial que estas enseñanzas ofrecen. Aquí no solo hablamos de experiencias, hablamos de transformación real. Para comprender el verdadero poder del cannabis, necesitamos mirar más allá del consumo moderno y sumergirnos en la historia de las culturas que lo honraron como un puente hacia lo sagrado. En muchas tradiciones espirituales antiguas, el cannabis no era un simple pasatiempo, era un sacramento, un catalizador para la conexión con lo divino y un instrumento para la introspección profunda. En la India, por ejemplo, el cannabis se ofrecía a Shiva, el dios de la transformación y la conciencia, en ceremonias que involucraban oración, meditación y ayuno. Era un medio para disolver la ilusión del ego y acercarse a estados de percepción expandidos, donde el individuo podía experimentar la unidad con el universo. Los rituales no eran improvisados, cada paso estaba cargado de intención y respeto, y cada inhalación era un acto consciente de apertura hacia la sabiduría interna. De manera similar, en las tradiciones sufíes, los practicantes utilizaban el cannabis como herramienta para trascender los límites de la mente ordinaria. No se trataba de buscar placer ni evasión, sino de disolver las barreras del ego, permitir que la creatividad fluyera y facilitar la conexión con los misterios del espíritu. La planta era un maestro que enseñaba paciencia, autocontrol y humildad. Enseñaba que lo que vemos en el mundo externo refleja lo que llevamos dentro. En el rastafarismo, el cannabis, conocido como ganja, es la hierba de sabiduría. Las ceremonias de razonamiento no eran solo reuniones sociales, eran espacios sagrados donde la comunidad compartía, reflexionaba y buscaba guía divina. Fumar juntos tenía un propósito: abrir la mente y el corazón, integrando la experiencia con la práctica espiritual cotidiana. El acto de fumar no estaba desprovisto de intención.
Cada inhalación era un recordatorio de que el verdadero poder reside en la conciencia colectiva y en la conexión con lo divino. Incluso en el daoísmo, algunas tradiciones utilizaban el cannabis para refinar la energía interna, mejorar la meditación y facilitar la comunicación con planos de conciencia más sutiles. La planta era un aliado para quienes buscaban alinear su cuerpo, mente y espíritu, reconociendo que la transformación interna requiere disciplina, atención y un espacio ritualizado donde la experiencia pueda ser contenida y comprendida. El hilo común entre estas culturas es claro. El cannabis nunca se consumía de manera casual. Su uso estaba cuidadosamente estructurado, acompañado de preparación física y mental, ayunos, oraciones, meditaciones y silencios rituales. Cada práctica tenía un propósito, y cada experiencia era una oportunidad para mirar hacia adentro, confrontar la sombra y despertar la sabiduría latente. Contrastemos esto con la cultura contemporánea. El cannabis se ha convertido en un producto de consumo masivo, disponible en tiendas y redes sociales, muchas veces asociado con entretenimiento, relajación superficial o escape de la rutina. Al perder el contexto ceremonial, el ritual y la intención, la planta ya no actúa como un espejo profundo de nuestro interior. Simplemente refleja el caos, la dispersión o la superficialidad de quienes la usan sin preparación. Entender estas raíces culturales nos permite ver que el verdadero poder del cannabis no está en la sustancia misma, sino en la relación consciente que establecemos con ella. Cuando se respeta y se utiliza como lo hicieron las culturas ancestrales, el cannabis puede abrir puertas a la introspección, a la integración emocional y a la expansión espiritual. Sin ese respeto, sin ese contenedor sagrado, el potencial de la planta se diluye, y lo que debería ser un encuentro con el espíritu se convierte en un entretenimiento vacío. Hoy vivimos en una era donde el cannabis ha sido despojado de su contexto sagrado y convertido en un producto de consumo masivo. Lo que antes era un sacramento, un medio para la introspección y la conexión espiritual, ahora se reduce a un accesorio más de la vida cotidiana. Fumar mientras vemos televisión, revisamos redes sociales o simplemente para relajarnos después del trabajo es la norma. Lo que debería ser un encuentro consciente con nuestra mente y espíritu se ha transformado en un acto mecánico, carente de intención. El consumo moderno ignora la preparación que las tradiciones ancestrales consideraban esencial. Ayuno, meditación, oración, silencio. Sin estos elementos, la planta no encuentra un contenedor sagrado que guíe y estructure la experiencia. Como resultado, muchos usuarios experimentan ansiedad, paranoia, confusión o un vacío inexplicable después del consumo. Y aquí está la clave. Estos efectos no son defectos de la planta. El cannabis no falla. Lo que falla es nuestra preparación, nuestra falta de respeto por el proceso y nuestra incapacidad de sostener un espacio consciente. En la cultura occidental contemporánea, el cannabis se ha mercantilizado y banalizado. Publicidad, memes y estereotipos populares lo presentan como un símbolo de diversión, rebeldía o escapismo. El ritual, la intención y la disciplina espiritual han desaparecido. La experiencia pierde profundidad porque ya no existe un propósito mayor que el propio acto de fumar. Esta pérdida de estructura convierte a la planta en un amplificador de nuestros estados internos sin dirección. Revela nuestras debilidades y miedos, pero sin herramientas para integrarlos. Este uso superficial puede llevar a dos caminos peligrosos. El primero es la evasión. Las personas buscan en el cannabis un escape de sus emociones, responsabilidades o conflictos internos. El segundo es la confusión. La planta intensifica estados internos sin que exista un marco que permita interpretarlos, dejándonos atrapados entre ansiedad, frustración o euforia momentánea. Lo que antes era una herramienta de autoconocimiento se ha vuelto un reflejo desordenado de nuestra mente distraída. La crítica no es moral ni prohibitiva.
No se trata de decir el cannabis es malo o no lo uses. Se trata de señalar que la intención y la preparación importan más que nunca. La planta por sí misma no transforma, es un espejo. Y cuando la usamos sin respeto, sin ritual y sin propósito, lo que vemos en ese espejo es caótico y a veces doloroso. Pero ese dolor, esa incomodidad o esa confusión es también una oportunidad, una llamada de atención de nuestro propio sistema interno, un indicativo de que necesitamos estructurar nuestras prácticas y acercarnos a la planta con conciencia y reverencia. En última instancia, el uso moderno superficial nos recuerda algo esencial. El poder del cannabis no reside en la sustancia, sino en la relación que establecemos con ella. Sin intención, sin preparación y sin respeto, cualquier experiencia que tengamos será efímera, vacía y probablemente confusa. La verdadera transformación, la verdadera introspección y la verdadera expansión espiritual requieren más que fumar. Requieren ritual, comunidad, reflexión y sobre todo un compromiso con el propio crecimiento interno. El cannabis no crea experiencias nuevas, las revela. Funciona como un amplificador del mundo interno, mostrando emociones, pensamientos y patrones que normalmente permanecen ocultos. Alegría, creatividad, miedo, ansiedad, traumas no resueltos, todo lo que llevamos dentro se refleja con claridad aumentada. Por eso se dice que el cannabis es un espejo. No inventa lo que somos, solo nos muestra lo que ya existe, y lo hace de manera intensa. Desde la perspectiva psicológica, esta propiedad del cannabis nos enfrenta a nuestra sombra, tal como lo definió Carl Jung. La sombra no es algo malo, sino el conjunto de aspectos de nosotros mismos que reprimimos o ignoramos, miedos, resentimientos, deseos ocultos, heridas del pasado. Cuando fumamos o consumimos sin preparación, la sombra puede aparecer de manera caótica, generando ansiedad, paranoia o confusión. No es la planta la que provoca estas emociones, sino la falta de integración y conciencia del usuario. Aquí entra en juego la dimensión espiritual. El cannabis, usado con intención, nos invita a mirar hacia adentro y a practicar la autointegración. Podemos aprender a observar nuestras emociones sin identificarnos completamente con ellas, a aceptar nuestras imperfecciones y a reconocer patrones que necesitan atención. La preparación en este contexto no es trivial. Limpieza energética, grounding, respiración consciente, meditación o escritura reflexiva son herramientas para sostener la experiencia y transformarla en aprendizaje, no en evasión. Cuando se usa de manera ritual, el cannabis facilita estados de introspección profunda, creatividad y conexión con la intuición. Revela la verdad detrás de nuestras acciones, motivaciones y decisiones, mostrando dónde necesitamos sanar y crecer. Cada sensación intensa, cada pensamiento recurrente, cada emoción amplificada es un mensaje de nuestra psique, un recordatorio de que el trabajo interno no puede ser ignorado. Pero también hay un riesgo. Si no estamos preparados para enfrentar lo que emerge, la experiencia puede sentirse abrumadora, caótica o incluso aterradora. Por eso el discernimiento es clave. El cannabis nos da la oportunidad de vernos con honestidad, pero esa visión solo es útil si somos capaces de integrarla después. De lo contrario, se convierte en un reflejo superficial que genera confusión en lugar de claridad. En este sentido, la planta se convierte en un maestro silencioso. No cambia quién eres, solo muestra lo que está dentro de ti. La transformación verdadera ocurre fuera del momento de consumo, en cómo integramos esas revelaciones en la vida diaria, en nuestras decisiones, relaciones y acciones. Usado conscientemente, el cannabis es un catalizador para la introspección, la sanación y el crecimiento espiritual. Usado sin intención, solo refleja nuestro desorden interno. El mensaje es claro. Antes de encender la planta, debemos preparar nuestro espacio, nuestra mente y nuestro corazón. La conciencia, la intención y la disciplina personal determinan si el cannabis será un espejo que ilumina o un espejo que confunde.
Uno de los mayores riesgos al usar el cannabis como herramienta de introspección es caer en lo que las tradiciones espirituales llaman inflación espiritual. Es esa sensación de iluminación momentánea que muchos experimentan durante el consumo, donde creen haber alcanzado niveles superiores de conciencia, sabiduría o claridad, sin que exista un cambio real en la vida cotidiana. El cannabis puede mostrar visiones, intensificar emociones o generar estados de éxtasis, pero sin integración, esas experiencias son ilusorias, un espejismo que nos hace sentir despiertos mientras seguimos atrapados en los mismos patrones internos. Culturas esotéricas como la cábala, el hermetismo y varias tradiciones místicas advierten sobre esta trampa. La verdadera transformación no se mide por los estados de conciencia momentáneos, sino por la capacidad de traducir esas revelaciones en acción, en hábitos, decisiones y relaciones que reflejen autenticidad y crecimiento. Sentir que todo está claro mientras seguimos repitiendo comportamientos destructivos o evasivos es una ilusión peligrosa. El cannabis amplifica nuestra percepción, sí, pero no hace el trabajo por nosotros. Si no hay disciplina, discernimiento y reflexión, las experiencias intensas pueden reforzar el ego disfrazado de espiritualidad. Nos sentimos superiores, iluminados o especiales, cuando en realidad estamos evitando confrontar nuestro mundo interno con honestidad. Esta ilusión puede ser seductora y llevar a depender de la planta para sentirnos espiritualmente avanzados, convirtiéndonos en buscadores de sensaciones en lugar de practicantes de transformación. Por eso es crucial diferenciar entre visión y acción. Cada revelación que el cannabis ofrece debe ser examinada, comprendida e integrada. Meditación, escritura, diálogo reflexivo, prácticas de grounding y compromiso con cambios concretos en la vida diaria son esenciales para evitar la inflación espiritual. Sin integración, incluso las experiencias más profundas se convierten en fantasías vacías que alimentan el ego y no el crecimiento genuino. En esencia, la advertencia es simple. El cannabis puede abrir la puerta a la percepción, pero no puede caminar contigo por ella. La verdadera sabiduría se construye en la vida cotidiana, en cómo enfrentamos nuestras emociones, en cómo nos relacionamos con los demás y en cómo honramos nuestras decisiones. Usar la planta como un atajo hacia la iluminación es ignorar la responsabilidad personal y los principios que sostienen cualquier camino espiritual verdadero. El mensaje central es que la experiencia con cannabis debe estar acompañada de práctica consciente, reflexión continua y humildad. Solo así, las visiones y sensaciones intensas se transforman en guía, no en engaño, en aprendizaje, no en ilusión, en expansión real, no en inflación del ego. El contexto en el que consumimos el cannabis es tan importante como la planta misma. Las tradiciones ancestrales que lo veneraban entendían esto perfectamente. No se trataba solo del acto individual de fumar o inhalar, sino de la creación de un espacio seguro, respetuoso y ritualizado, donde la experiencia pudiera sostenerse y canalizarse de manera constructiva. Este espacio se conoce como el contenedor sagrado. El contenedor sagrado puede ser un lugar físico, como un altar, una habitación limpia, un círculo de meditación o incluso un tiempo delimitado y separado del resto de la rutina diaria. Pero también es un marco psicológico y energético, la intención clara, la preparación interna y la disposición a enfrentar lo que surja. Sin este contenedor, cualquier experiencia con cannabis corre el riesgo de ser caótica, fragmentada o superficial. La planta amplifica lo que hay dentro de nosotros. Si no hay estructura, amplifica también nuestra dispersión, nuestras ansiedades y nuestras emociones reprimidas. La comunidad juega un papel clave en este proceso. Las tradiciones rastafari, sufíes o daoístas no practicaban solos. Las ceremonias eran colectivas.
Estar rodeado de personas conscientes, comprometidas y respetuosas proporciona responsabilidad, contención y un espejo adicional para interpretar la experiencia. La interacción con otros permite compartir insights, corregir percepciones distorsionadas y sostener la práctica de manera ética y segura. El cannabis usado en soledad y sin preparación puede ser un espejo que confunde, pero dentro de un círculo ritualizado se convierte en un espejo que ilumina. La dimensión comunitaria también ayuda a prevenir la inflación espiritual. Cuando un grupo comparte experiencias, las visiones y emociones intensas son interpretadas y contrastadas, evitando la autoilusión. La práctica colectiva refuerza la disciplina, la reflexión y la integración de los aprendizajes en la vida cotidiana. Por eso, las tradiciones espirituales enfatizan tanto la intención como la compañía consciente. No es un acto de diversión, sino un acto de cuidado hacia uno mismo y hacia los demás. Crear un contenedor sagrado no requiere fórmulas complicadas ni dogmas estrictos, pero sí requiere respeto y conciencia. Puede ser tan simple como definir un espacio tranquilo, limpiar el ambiente, realizar respiraciones profundas, meditar antes y después y mantener un diario de insights, y si es posible, compartir la experiencia con personas de confianza que también busquen el crecimiento interno, no solo el placer momentáneo. El discernimiento es la brújula que nos permite navegar por las experiencias amplificadas por el cannabis. No basta con inhalar y dejar que la planta revele lo que hay dentro. Es esencial aprender a distinguir entre ilusión y verdad, entre impulso y guía interior. Sin discernimiento, incluso las experiencias más intensas pueden desviarnos, alimentando ansiedad, confusión o falsa sensación de iluminación. Practicar con conciencia implica crear hábitos y rituales que sostengan la experiencia y permitan integrarla. Antes de consumir, es recomendable preparar el espacio físico y mental. Un entorno limpio, silencioso y seguro, respiraciones profundas, meditación breve o centrarse en la intención del momento. Estas prácticas actúan como un ancla, evitando que la mente se disperse y que la experiencia se vuelva caótica. Durante el consumo, el enfoque debe estar en la observación activa, prestar atención a pensamientos, emociones y sensaciones sin identificarse completamente con ellos. Es un ejercicio de presencia y autoobservación. La escritura reflexiva, la meditación guiada y la introspección estructurada ayudan a interpretar las revelaciones de manera consciente, convirtiendo las impresiones del momento en aprendizajes prácticos. Después del consumo, la integración es clave. Sin aplicar lo aprendido en la vida diaria, las experiencias se pierden como destellos fugaces. Reflexionar sobre lo que surgió, implementar cambios pequeños pero significativos y mantener un registro de insights permite que el cannabis cumpla su función de maestro, no solo de amplificador temporal. Cada revelación, por intensa que sea, solo tiene valor si se traduce en acciones conscientes que mejoren nuestra vida y nuestra relación con nosotros mismos y los demás. El discernimiento también implica discernir cuándo no usar la planta. El cannabis no es un remedio para escapar del malestar ni un sustituto de la introspección. Si se busca evadir emociones difíciles, la planta amplificará la confusión y el desequilibrio. La verdadera práctica consciente consiste en usar el cannabis como herramienta para recordar la sabiduría interna, no como centro de la experiencia ni como fuente de entretenimiento. En esencia, la práctica consciente nos enseña que el poder del cannabis no reside en la planta misma, sino en la relación que establecemos con ella y en la disciplina que aplicamos para integrar sus enseñanzas. Cuando se consume con intención, preparación, respeto y comunidad, cada sesión se convierte en un espejo que revela, una oportunidad para crecer y un recordatorio de que la transformación real ocurre fuera del momento de consumo, en la vida cotidiana, en nuestras decisiones y en nuestra interacción con el mundo. Al final, el cannabis no es el destino, es un maestro silencioso.
Nos muestra lo que ya existe en nuestro interior, nuestras luces, nuestras sombras, nuestras fortalezas y debilidades. Su verdadero valor no está en inducir sensaciones placenteras ni en generar estados de euforia momentánea, sino en ofrecernos un espejo claro y profundo, un reflejo honesto de quienes somos. El verdadero crecimiento espiritual no depende de la planta, sino de nuestra capacidad de integrar las lecciones que revela. Cada insight, cada emoción amplificada, cada percepción intensificada debe convertirse en acción consciente, en cambios en nuestra vida diaria, en decisiones que reflejen autenticidad y propósito. El cannabis puede apuntar la brújula hacia la introspección, pero no puede caminar el camino por nosotros. Este aprendizaje nos recuerda que la transformación genuina ocurre en la vida cotidiana, en cómo enfrentamos nuestras emociones, cómo nos relacionamos con los demás, cómo honramos nuestros compromisos y cómo actuamos con integridad. La planta nos da visibilidad. La responsabilidad de cambiar recae en nosotros. Sin esa integración, cualquier experiencia espiritual es solo un destello fugaz, una sensación intensa que se desvanece al volver a la rutina. Por eso, usar el cannabis de manera consciente implica preparación, intención, comunidad y disciplina. Implica crear un contenedor sagrado donde las experiencias puedan sostenerse y convertirse en sabiduría práctica. Implica discernir entre ilusión y verdad y aplicar los aprendizajes en todos los aspectos de nuestra vida. Solo así, la planta se transforma en una herramienta de autoconocimiento, sanación y expansión espiritual real. Si este mensaje resuena contigo, te invito a tomar acción. Únete al boletín de Insights Academy para recibir contenido exclusivo que profundiza en estos temas, incluyendo una copia digital del Kybalion, una guía clásica para comprender la mente, la energía y la transformación personal. El camino hacia la integración y el crecimiento está disponible para todos, pero requiere decisión, compromiso y práctica consciente. Recuerda, el cannabis no cambia quién eres, solo revela quién ya eres. La verdadera evolución depende de ti, de tus elecciones y de cómo aplicas la sabiduría que surge de tu propio interior. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un pequeño pero poderoso paso. Deja un comentario con la frase «Lo entendí» si este mensaje resonó contigo y te ayudó a ver el cannabis desde una perspectiva más consciente. Y si realmente quieres profundizar en tu crecimiento espiritual y no perderte futuras reflexiones, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no solo compartimos contenido, compartimos herramientas para la introspección, la integración y la transformación personal. Cada video es una oportunidad para aprender, para mirar tu mundo interno con honestidad y para acercarte un poco más a tu propia sabiduría. Recuerda, el camino hacia la conciencia es personal, pero no tiene por qué ser solitario. Únete a esta comunidad y acompáñanos en cada paso del aprendizaje.